Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces en este congreso. Y vamos a tener un conversatorio a continuación que se llama Los actores en los ecosistemas de educación. Y hoy estamos viviendo, sin lugar a dudas, una actualidad, caramba, que podría decir yo un poco sin precedentes. Tenemos una combinación de factores, especialmente en Colombia, que nos está llevando a repensar muchos temas de educación. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el demográfico, ¿no? Ya las familias no ponen 3, 4 estudiantes a las universidades, ponen uno. Y ese uno a lo mejor no quiere estudiar 5 años, más otros 3, más otros 5, ¿no? Y a lo mejor ese uno después ya no tenga hijos, tenga un gato y lo castra. Porque eso pasa en la vida hoy. Y a lo mejor el efecto… Colombia es una especie en vía de extinción, son más los que se mueren que los que nacen. La tasa de reposición, que debe estar en 2.2, está en 1.8. Eso significa que la población se está envejeciendo. Y eso nos hace repensarnos. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, nos pone a pensar de diferentes maneras la educación. Por eso, este conversatorio, en el que traemos diferentes miradas. Traemos la mirada de un directivo, una vicerrectora, la mirada de un docente, la mirada de un estudiante, la mirada de una persona que ha venido analizando la brecha entre el estudiante cuando sale de la universidad y a dónde va a trabajar, y la mirada de un empresario, una persona que trabaja en una empresa y cómo llegan estas personas a sus empresas y qué habilidades tienen. Y de eso es de lo que vamos a conversar. Así que a medida que los voy nombrando, pido que por favor vayan subiendo a la tarima. Este conversatorio va a ser moderado por Gengini Galvis. Gengini, él es un ingeniero candidato a magíster en gerencia de proyectos. Él tiene una amplia formación en procesos de venta y tiene una amplia experiencia como profesional en proyectos desarrollando negocios. Ha sido consultor, conectando a la empresa con la educación. Apoya a las organizaciones de innovación en procesos de venta y de productos educativos. Tiene una amplia experiencia en todo esto. Así que hoy es un férreo defensor de los avances tecnológicos. Gengini, pues muchísimas gracias. Nos acompaña también Manuel Fernando González. Él ha sido docente. Manuel, ¿estás? Manuel, sí, está. Muy bien. Por más de una década en múltiples escenarios educativos, desde primaria, o sea, ha estado en diferentes niveles en la educación hasta la educación superior. Ha sido docente, jefe de área, coordinador, director de programas académicos y ahora en la formación de profesores. Él tiene una inquietud fuerte sobre términos de herramientas, procesos y propuestas pedagógicas y nos dará la visión como docente. Nos acompaña la doctora Natalia Ruiz, vicerrectora académica de la Universidad del Bosque, bióloga de profesión, con muchos posgrados en muchas cosas, en realidad. Ha escrito mucho y ha ayudado al país desde el Ministerio de Educación. En la Universidad del Bosque fue vicerrectora de investigaciones, hoy es vicerrectora académica y tiene una mirada pues bastante clara sobre para dónde va la educación. Quiero presentarles también a Esteban Veintemilla. Esteban Veintemilla reconoció por primera vez la brecha existente entre la educación superior y las demandas de la industria en su trabajo en la Universidad de Waterloo. Él trabajaba ahí llevando a los egresados a los empleos y se dio cuenta que había una brecha muy grande. De ahí nació One Mentor como un emprendimiento junto con otras 2 personas. Y hoy One Mentor es adquirida por QS y tiene una amplia mirada del mundo de cuál es esa brecha que existe entre los estudiantes que se gradúan y lo que realmente está necesitando el sector real. Creo que va a complementar mucho lo que nos dijo hoy Andrés, lo que mañana dirá Sergio. La mirada del estudiante es fundamental acá y es que el estudiante nos diga cómo se siente, cómo lo ve. Y de una universidad de estudiantes para estudiantes como la Universidad del Rosario, nos acompaña María Sofía Gutiérrez. Y María Sofía es estudiante de 6º semestre de jurisprudencia y de 3er semestre en periodismo.
está haciendo este esfuerzo en 2 carreras en la Universidad del Rosario y ella nos va a dar su mirada. Mira, yo como estudiante siento que esto falta, siento que esto sobra, siento que esto se vive y es una mirada experta, experta como estudiante, como usuario de la educación. Luego, todo lo que tiene aquí para aportarnos es supremamente valioso. Y finalmente, Jaime Molina. A Jaime lo conozco hace bastante rato, me gusta mucho conversar con él. Jaime es ingeniero con experiencia consulta en tecnología, él es hoy el presidente del capítulo PMI Colombia, Project Management Institute Colombia. Gengini, pues seguramente te interesa conversar con Jaime por temas de gerencia de proyectos, pero Jaime es directivo en Pricewaterhouse y pues todo el tiempo está conversando con personas que llegan a trabajar a la Price, además con un tema de responsabilidad social importantísimo. Su mirada como empresario es fundamental. Así que abro el micrófono, Gengini y todos los panelistas, bienvenidos. Pero con micrófono es mejor, ¿sí o qué? Bueno, muy buenos días a todos. Inicialmente agradecer a Jorge, a Natalia, a Paola, a todo el equipo de la Universidad del Bosque por permitirnos tener este espacio. Agradezco como entusiasta de la educación y de la tecnología poder participar de este espacio. Pero bueno, para quizá no quitar tiempo y empezar en materia, vamos a iniciar ya después de este contexto bastante acertado que nos dio Jorge con las preguntas. Ya como se dan cuenta, aquí tenemos a diferentes actores que juegan diferentes roles en el sector educativo y esperamos que esta conversación sea bastante enriquecedora. Entonces, para iniciar, vamos a hacer una pregunta que en realidad es una pregunta doble y va a ir hacia todos los oradores que tenemos en este panel. ¿Ok? En este contexto que nos mencionaba Jorge, donde hay cambios demográficos, donde esta mañana también Andrés y Estefan nos dieron, digamos, una visión de lo que va a venir en el tema de educación. Aparte de esto, también la creciente demanda de educación más flexible y personalizada y también, por supuesto, la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial. La primera pregunta es, ¿cómo ven y cómo imaginan cada uno de ustedes desde sus roles el ecosistema educativo del futuro? Y aprovecho para hacer la segunda pregunta de una, ¿qué acciones debemos emprender hoy para encaminarnos hacia ese futuro o hacia esa visión que cada uno tiene? Entonces, ¿les parece si iniciamos de derecha a izquierda? ¿Sí? Perfecto. Entonces, María Sofía, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y respondiendo un poco a tu pregunta, yo como estudiante, y hablo en nombre de todos los estudiantes, creo que hoy en día la inteligencia artificial juega un papel muy importante y la universidad como tal nos tiene que apoyar, y yo lo propuse desde que me invitaron, a una educación híbrida, a un cambio como tal, adoptando modelos que combinen clases presenciales y virtuales, que nos ayude en la flexibilidad de horarios, que nos permita como tal mayor acceso a recursos educativos, teniendo en cuenta que hoy todo el tema de la tecnología nos brinda muchísimo más y ese modelo tradicional ya no nos parece tan atractivo a los estudiantes. Y más después de la pandemia, los jóvenes pedimos inmediatez en los resultados. Entonces, hoy en día nosotros buscamos modelos más cortos que nos permitan entrar al mercado de empleabilidad mucho más rápido. Entonces, también queremos como tal implementar plataformas que nos permitan bibliotecas digitales, herramientas donde podamos interactuar y seguir creciendo de una forma, pues, valga la redundancia, más rápido. Bueno. Pues en esos escenarios futuribles de la educación, yo quisiera ofrecer dos miradas. Una, desde lo demográfico que tú ofrecías, que tú mencionabas. Ayer salió un estudio interesante que publicó también la República para Colombia, de que hoy encontramos 5 generaciones en entornos laborales, 5 generaciones. Y asimismo, en los escenarios futuribles, la educación debe también entender que ese ejercicio muy rusiano en el cual una generación mayor le enseñaba a una más joven, ya se fue desdibujando un poco, ¿no? Y que es necesario pensar, como tú lo decías,
en crear experiencias de aprendizaje. Pienso yo que en una sala de profes, en una sala docente, en una facultad, en una universidad, en un instituto técnico, donde un profe diga voy a dictar clase, eso casi que es pseudocriminal, ¿no es cierto? Porque deberías es bosquejar un escenario, un taller, y eso me lleva a lo segundo. Las pedagogías tradicionales, si bien no se pueden deslegitimar o erradicar, sí requieren pensarse en clave de pedagogías activas y cómo las grandes conquistas tecnológicas permiten, ¿cierto?, llevarlas al aula. Quizás en el 2000 un parcial de geografía física fuese, dígame, los 1.200 departamentos de Colombia, los 1.200 municipios de Colombia. Hoy eso ya no tendría sentido en virtud de que pues, simplemente con abrir el teléfono, abrir WhatsApp y preguntarle a Meta tal cosa, nos daría la información. Pero ¿cómo ponemos en contexto esa información? ¿Cómo las regiones permiten crear PIB en Colombia? ¿O cuáles municipios ha viajado el estudiante y cuáles no? Esas son las preguntas distintivas desde los elementos de las pedagogías activas. Bueno, muy buenos días y mil gracias. Qué rico estar en compañía de todos ustedes. Y como siempre, bienvenidos a la Universidad del Bosque. Como bien les dijo Jorge, yo soy bióloga. Entonces, lo primero es que quiero que se imaginen lo que para mí era antes un ecosistema de educación, más como un desierto. Puede ser un desierto mexicano en donde es clarísimo el cactus y uno ve muy diferenciadas las plantas, muy estructuradas, muy aparte. Pero hace ya un par de años, diríamos que más de 5, eso viene migrando a otro tipo de ecosistema. Y ahora imagínense una selva en el Amazonas llena de diferentes tipos de plantas en donde no diferenciamos estratos, no diferenciamos realmente algo tan estructurado. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en la medida que tenemos hoy en día muchísimos más actores en la educación, antes era muy conservador el modelo educativo y solo la universidad formaba. Con toda esta visión del aprendizaje a lo largo de la vida, diferentes edades, en diferentes contextos, lo que uno espera, así los chicos, como también les decían ahorita, haya una tasa de natalidad menor, pues ahora lo que yo espero es que con el cambio y la dinámica tan rápida y cómo tenemos que adaptarnos, va a crecer el número de personas que tenemos que formar y volver a formar, lo que llaman reskilling, pero claro que ahora en la medida que crece y cambia la tecnología, es casi volver a estudiar en tiempos más cortos. Entonces me imagino más actores, más agencias, una interacción más común. Nos cuesta mucho todavía. Hace un par de meses, le contaba a Esteban, estuve en un panel en un evento de inteligencia artificial en otro país y era increíble el primer día escuchar a los emprendedores con todo lo que tienen ya usando inteligencia artificial y al otro día escuchar a los académicos. Eran dos mundos diferentes y salía uno un poco frustrado. No, lo que tenemos es un reto enorme y tenemos que entender ese ecosistema completamente mixto, mezclado, un poquito sin tanto estrato, un poquito más revuelto, diría yo. No sé si sirvió la analogía. No. Muchas gracias. Bueno, de mi lado yo también voy a arrancar con un poco como dijo la vicerrectora. Ella es bióloga y yo soy matemático, entonces a mí me encantan los datos. Entonces algo que nosotros hacemos dentro de OneMentor, dentro de QS, es encuestar a de verdad qué es lo que están buscando los estudiantes, qué están buscando las personas al momento de ellos ir a una formación académica. Nosotros tenemos más o menos 550,000 respuestas de los últimos 5 años de personas buscando estos programas y cuando les preguntamos qué buscan, ellos tienen dos cosas claves. Uno, la reputación del programa al cual están yendo, pero número dos, el resultado de empleabilidad. Ellos quieren saber exactamente dónde está el retorno de inversión que ellos están haciendo en su educación. Entonces es muy importante que como ecosistema de educación empecemos a entender qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Justamente con las ponencias de hoy en la mañana vemos todo lo que está cambiando y es imprescindible
que empecemos a adaptarnos como educación superior, que empecemos a ver cuáles son esos actores, como dice ahorita la vicerrectora, es el mundo de los emprendedores que están viendo el tema de la tecnología, de los datos y eso está completamente divorciado del mundo académico y lo que tenemos que hacer es empezar a casarlos, ¿no? De empezar a que empiecen a evolucionar al mismo ritmo. Entonces, como yo me imagino la educación en estos siguientes años es tal vez hasta tomando un paso atrás para de verdad entender qué es lo que está pasando en el mercado laboral y poder empezar a tomar decisiones, empezar a desarrollar estrategias informadas sobre cómo como educación nos podemos adaptar a este cambio constante. Y como digo, es un cambio constante, entonces algo que ya es una tendencia que vemos desde ahora es lo que se viene mencionando, modelos más flexibles, modelos más dinámicos y modelos que respondan a las necesidades del mercado laboral. Entonces concluyo también con estos nuevos modelos de educación que tienen que ver con modelos basados en competencias. Los estudiantes al momento que eligen un programa quieren saber qué voy a adquirir yo en temas de competencias y poder saber cómo voy a tener yo un éxito profesional al momento de terminar ese programa académico. Gracias. Bueno, yo soy consultor hace muchos años y al mismo tiempo he sido ya también un buen número de años docente catedrático en posgrados. Cuando llegan personas a mi organización, a la organización para la cual yo trabajo, uno de los grandes problemas que tenemos es que su skill educativo no está haciendo match perfectamente con lo que está requiriendo el mercado. Ahí hay una brecha muy grande porque lo que está pasando en las universidades es que están un poco alejadas en sus currículums de lo que está realmente pasando en el mercado. Y el mercado hoy en día es absolutamente disruptivo. Cada vez el mercado cambia, ¿cierto? Las necesidades de la demanda de ese mercado cambia, pero las organizaciones educativas no son ágiles con eso. Y no son ágiles porque per se son burocráticas, todos lo sabemos, ¿cierto? Hacia su interior. Y además tiene un papá que se llama Ministerio de Educación, que es peor aún. Entonces, cualquier cambio demora mucho tiempo. Y hoy en día lo que se necesitan son instituciones mucho más ágiles, ¿cierto?, que logren cambiar rápidamente sus estructuras curriculares acorde al mercado. Se requiere pensar cómo, y lo tocó tal vez uno de los conferencistas esta mañana, creo que fue Estefan, empezar a pensar, por ejemplo, en cómo hacer upskilling o reskilling, ¿cierto? Porque yo lo veo en el posgrado, en los posgrados donde yo dicto clase, que ahí llegan personas de diversos tipos de profesiones. Algunas quieren generar perfección, ¿cierto? O adquirir nuevos conocimientos en lo que ya están, pero hay otras que llegan pensando en que quieren hacer otra cosa. Y entonces hacen un posgrado pensando en hacer otra cosa. Pero la universidad no tiene muy en cuenta eso. Entonces, hoy en día, digamos, yo lo que pienso es que las universidades sí tienen que evolucionar mucho a tener unos currículos mucho más adaptables y personalizados, que el mismo estudiante pueda tener la oportunidad, ¿cierto?, de escoger qué quiere ver y cómo lo quiere ver, acorde a su propia necesidad. Entonces, yo creo que ahí hay un paso importante y esto es indudable que se va a tener que dar. Bueno, pues empezamos muy bien, ya vemos cómo desde cada uno de los diferentes roles empezamos a ver diferentes perspectivas, necesidades y acciones. Entonces, para adentrarnos un poco más en el detalle de cada uno de estos roles, voy a iniciar preguntándole a la vicerrectora, Natalia, pues tú que tienes también el contexto y que tuviste también un paso también en el Ministerio de Educación, como líder en este ámbito académico y tú que haces parte directa acá de la universidad, ¿cómo está la universidad adaptándose a todas estas necesidades y a estas situaciones que están mencionando? ¿Y qué iniciativas está generando actualmente? Gracias. Bueno, digamos que para mí hay una premisa inicial, y es que aunque decimos formamos para esto, posiblemente en los años de formación que tenga, cuando se gradúe, va a poder trabajar en otras cosas y va a poder estar cambiando de trabajo. Y
Y no es solo lo que pensamos desde las directivas en cualquier universidad, sino cuando uno le pregunta a los jóvenes que recién entran a la universidad, lo que más prima es esa sensación de incertidumbre. Creemos que estudiamos esto, pero no sabemos si al final eso es lo que vamos a poder ejercer o qué va a pasar con el mundo. En esa medida, entendiendo ese gran problema, porque es que son otra vez dos mundos, el mundo de universidades conservadoras, estructuradas, muy formateadas, a mundos cambiantes a los que un joven tiene que adaptarse con lo que sabe. En esa medida, trabajamos desde entender el plan de estudios. Todos hablamos en las universidades también, y si uno le preguntara a la inteligencia artificial, ¿cuántas universidades tienen en su misión o decretan en algún lugar la flexibilidad curricular? Diría que todas decimos, pero llegar ya a hacerla de verdad desde el plan es un poquito complicado. Entonces, en esa medida entendemos, primero, que los perfiles de nuestros egresados en la Universidad del Bosque tienen que ser unos perfiles mucho más amplios, mucho más multifacéticos. No, así sea un médico también puede ser innovador, un médico también puede ser emprendedor y un médico también puede formarse para ciertos cargos directivos, no solamente el hecho de tener consulta. Entonces empezamos por ahí, empezamos trabajando en la flexibilidad, entendida desde nuestro ADN también, eso es muy importante. Si nuestro ADN habla de un modelo biopsicosocial y cultural que tiene esa formación en pensamiento complejo, si habla de la bioética, si habla de la formación en investigación, cómo a través de nuestro modelo pedagógico, aprendizaje significativo, trabajamos unas dimensiones como aplicar, integrar, comprometerse, aprender a aprender, que adicional a los conocimientos fundamentales, podamos realmente crear en aula, sin ser un sistema dual, obviamente, crear en aula el contacto directo día a día y mucho más activo. Trabajamos fuertemente en eso. Entonces, eso nos ha ayudado, porque ya llevamos varios años, 15 años trabajando en estas cosas, nos ha llevado a que cuando queremos actualizar, podamos entender que la flexibilidad curricular en ese contexto tan dinámico debe medir resultados de aprendizaje, no solamente el conocimiento, debe medir las habilidades, las competencias, que debe entenderse desde el concepto amplio de aprendizaje a lo largo de la vida, contextualizado, real, se aprende en todas partes en el día a día, y que además entonces la flexibilidad la podemos lograr a través de fortalecer o dar opción de trayectorias de aprendizaje del estudiante. Lo que hacemos entonces es desde el plan de estudios, sin olvidar estas dos cosas primeras, hacer rutas de formación que nos permitan, acorde por decir algo, a la intensidad o lo largo que puede ser la ruta, entregar microcredenciales, certificaciones o entregar diplomas como minor, énfasis y otros. En esa medida podemos entonces consolidar estas rutas de formación flexibles, dar diferentes entradas y salidas a esas rutas, dar esos reconocimientos que necesita el estudiante de diferente forma y apoyar de forma concreta su formación, entendiendo la amplitud a la que se va a enfrentar cuando sea egresado. Bueno, pues escuchemos ahora entonces a la otra parte y ya Sofía nos había dado como un pequeño abrebocas de la pregunta que viene, pero en complemento de lo que nos estaba mencionando Natalia y con la importancia que representa para las universidades poner en el centro al usuario, quisiera preguntarte desde tu perspectiva como estudiante, ¿cómo visualizas tú la universidad del futuro, que ya nos diste un pequeño abrebocas, y qué cambios esperas que hagan las instituciones educativas en un futuro próximo para poder llegar a ese deseo? Bueno, yo me atrevo a decir que yo creo que los profesores se verán reducidos.
Yo creo que como tal en este momento con la inteligencia artificial, yo veo ya las clases dictadas con un método más personalizado. Hoy en día pues uno puede buscar y encontrar, como decía la vicerrectora, más habilidades, y hoy en día el mercado laboral te pide que tú sepas un poco de todo. Entonces, plataformas que nos permiten hacer cursos, diplomados de forma online, que nos permiten certificarnos en varias de las habilidades que cada uno desee. Creo que esto permite como tal que a medida que tú estás en una universidad del futuro, tengas la capacidad de estar a medida de que estás estudiando de forma presencial, porque no creo que se vayan, sino que los profesores se van a ver reducidos y los cursos van a ser mucho más dinámicos. Entonces, teniendo en cuenta este impacto de la inteligencia artificial, yo digo, los profesores se van a ver reducidos, van a haber muchísimas clases más dinámicas, el formato tradicional pues lo van a tener que replantear, los planes de estudio van a estar enfocados, digo yo, en emprendimiento, arte, innovación, que creo que es lo que hoy en día se nos está pidiendo a los jóvenes, y seguramente pues la inmediatez que todos en este momento requerimos en cuanto a los resultados, y como tal que las universidades estén más enfocadas en el mercado laboral, en lo que hoy nos piden, porque así como algunos de mis compañeros ahorita dijeron, las universidades no están afín con lo que el mercado laboral nos está pidiendo. Entonces salimos con esa incertidumbre desde que pues no sabemos qué va a pasar con nosotros, porque no sabemos si realmente estamos preparados, porque al momento de llegar nos piden ya muchísimo. Entonces sí creo que es muy importante que las universidades en ese sentido cambien los planes de estudio a un plan de estudio más personalizado, enfocado en las habilidades de cada persona. Bueno, gracias Sofía. Yo aprovecho aquí para hacer una pequeña cuña de una charla que va a haber mañana, porque eso que tú mencionas va muy en línea con el tema de que estamos en un tiempo de paradigmas rotos, que se llama así el libro de uno de los conferencistas de mañana, y que habla precisamente de esos empleos del futuro y pues de la consecuencia que tenemos ahorita como estudiantes, de la desconexión que hay entre lo que ofrecen las universidades y el mercado laboral, y lo que va a suceder ahorita con las necesidades de la industria, con todas las nuevas tecnologías que se están implementando. Entonces vamos encontrando como un punto donde confluye todo, de que hay un poco de obsolescencia en qué y cómo se está enseñando. Para continuar con esta línea y con esta pregunta, entonces voy a continuar ahora haciéndole la pregunta a Jaime, que les cuento una infidencia acá, de pronto Jaime no lo sabe, pero recientemente he estado en sus clases. Sí, claro que sí. Como docente, Jaime, claramente he tenido la gran dicha de poder participar de sus clases. Entonces, para que continuemos con esta línea, Jaime, desde tu contexto y tú que ya identificaste también esa brecha que estamos mencionando que hay desde la formación de las universidades hacia las necesidades del mercado, ¿cómo crees que pueden las empresas y las universidades colaborar para preparar rápidamente a los profesionales del futuro? Primero. Y lo otro, ¿qué alianzas o iniciativas consideras esenciales hoy para asegurar que la educación superior forme talentos que respondan a las necesidades emergentes de la industria que estamos comentando? Vale. Miren, las empresas, que es el sector real, tienen una información valiosísima que hoy las universidades no están captando, y es las necesidades que tienen esas organizaciones en el mercado. Es curioso ver empresas que hacen semilleros y forman semilleros. Yo digo, es extraño, ¿por qué hacen las empresas semilleros? Porque encuentran que o lo hacen así o no llegan los que necesitan. Y eso no puede ser. Entonces, lo primero que tiene que haber es una co-creación y un co-trabajo, un coworking entre las universidades y las empresas para que haya ese canal de comunicación. No pueden haber semilleros en las organizaciones, el semillero tiene que ser la academia, pero no está siendo así. Entonces, lo primero que tiene que haber es ese canal de comunicación para hacer una co-creación incluso de los mismos currículums, ¿cierto? Hacer que las organizaciones reciban
a los estudiantes en práctica, pero no como los reciben hoy. Y lo voy a decir abiertamente, mano de obra barata, punto. No, ese no es el sentido de los estudiantes en práctica. Los estudiantes en práctica tienen que llegar a las organizaciones para adquirir conocimientos, para pegar su academia con la vida real. Yo les voy a contar algo que para mí fue muy curioso. Mi hijo se fue a vivir a Alemania hace ya varios años, allá conoció una novia, se casaron y hoy tienen un bebé, o sea, ya soy abuelito, ¿ok? Hace un año, mi nuera es administradora de empresas y hace un año después de que nació el bebé, le picó porque quería ser maestra de preescolar. ¿Sí? Entonces yo le dije a Juan Pablo, a mi hijo, le dije, ¿y va a volver a estudiar? Me dijo, no papá, aquí en Alemania lo que hacen es que toman a la persona, la vinculan a una empresa, toma parte de su tiempo laboral en estudio y luego se va a practicar a la empresa y le pagan como profesional. Yo le dije, qué maravilla es esa vaina, eso es una machera. Eso es training on job. Hay que entrenar trabajando. En 3 o 4 años ella se gradúa, ¿sí? Pero ya tiene todo el skill perfecto de haber participado en la vida real de un entrenamiento en verdad, enfrentada a la realidad, soportada por una base académica. Para mí ese es el escenario perfecto para entrenar pregrados, ¿ok? Para sacar personas en pregrados. Los posgrados van a tener que cambiar mucho, ¿ok? Y van a tener que cambiar mucho porque ya hoy en día es difícil captar estudiantes a los posgrados, ¿sí? Las universidades se ven a gatas con el tema de los posgrados, ¿sí? Todas, ¿ok? Ahora dicto clases en el MBA de los Andes y hay 7 personas. Y dirá, bueno, pues para mí eso es fenomenal porque son muy poquitos y puedo trabajar con ellos. Yo no sé si eso sea rentable o no. Alguno dirá, con lo que cobran los Andes seguro es rentable, ¿no? Pero es un poco, no, ya no logran captar más gente, ¿ok? Ahí el mundo, y lo han dicho varios de ustedes, incluso en los conferencistas anteriores, el escenario ideal van a ser las microcertificaciones, ¿sí? Y yo creo que hacia allá tiene que ir la educación de posgrados, hacia las microcertificaciones. Esos posgrados de maestrías de 2 años, eso se va a acabar, seguro. Ya de hecho la mayoría están tratando de que les bajen a 1 año y medio y seguro después van a ser 1 año y las especializaciones de 1 año van a terminar siendo de 6 a 8 meses, concretas, programas muy modulares, específicos, ¿cierto? Para que el estudiante logre rápidamente su conocimiento y pueda interactuar con el mundo real, con las empresas. Entonces yo creo que ahí hay un divorcio que toca cambiar. Ese puente hay que tenderlo muy rápidamente porque si no van a seguir divorciados. Totalmente de acuerdo y pues en verdad que tocas bastantes puntos sensibles, Jaime, y en particular porque uno de esos dolores principales también que vivimos y que es diferente del modelo de Alemania que nos comentas también es la duración de la formación y que generalmente los programas están pensados para que o estudias o trabajas, pero muy difícilmente haces ambas al mismo tiempo. Entonces, qué buen aporte. Vamos entonces ahora hacia la parte de la docencia. ¿Sí? Entonces me voy por acá con Manuel. Manuel, tú como educador y que tienes contacto directo con los usuarios, con los estudiantes, ¿cómo están adaptando sus prácticas de enseñanza para incorporar las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, realidad virtual, todo lo que desde tu experiencia hayan logrado implementar? Y también otra pregunta, ¿qué acciones están tomando hoy en el aula para equipar a los estudiantes con las competencias necesarias para enfrentar los desafíos del futuro? Gracias. Bueno, yo les voy a partir contándoles una anécdota que me pasó ayer. Esta semana tuve el honor de participar en un congreso sobre paz y educación. Y después de terminar la ponencia, de exponer los temas, de armar mi gran corpus,
de presentación, me atoré en el título. No podía encontrar un buen título, no lo podía encontrar. Y tenía ese atoro, guardé la presentación, me tomé un café, salí al parque, volví, en fin, y no podía. Entonces tuve la buena idea de utilizar Copy AI, ChatGPT, y pedirle, con base en los elementos de orden que yo estaba haciendo, que me dieran unos títulos. Obviamente de varios de ellos pude conjugar un título para mi ponencia, y el día que la presenté, el día que la socialicé, tuvo muy buen recibo. De hecho, también en esos temas de votación fue de las mejores votadas en el espacio. ¿Y a qué voy con esto? Yo lastimosamente debo de hacer un mea culpa, ya no como Manuel, sino como docente, en que al volver de la pandemia muchos profes creíamos que el aula de clases era la misma que en 2018, que en 2017, que en 2016. Y que sacar un Sharpie, sacar un marcador y escribir fórmulas, teoría en un tablero, era crear una clase de cualquier materia. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, que están ahora mismo a mi derecha, tienen nuevas formas de atención, nuevas formas de memoria, nuevas formas de aprendizaje. Bien, y si bien los modelos duales nos dan algunas miradas, como el caso germano que tú mencionabas, Jaime, también debemos entender que hay conceptos, que hay elementos teóricos que requieren ser apropiados. La doctora Natalia nos dirá, el peso del oxígeno en temas atómicos es fundamental, ¿no es cierto? Y así también el ciclo de Krebs para un médico son cosas que son innegociables. Pero entonces el inmenso truco y la trampa de la docencia es cómo convertir estos grandes elementos teóricos en experiencias, en elementos híbridos, en secuencias, en diseños instruccionales para el aprendizaje. Y allí tenemos que abrirle puertas, ventanas a la tecnología. A mí me aterra ver una columna que hace un rector de un colegio aquí en Bogotá, donde se prohíben los teléfonos de hoy en adelante en los colegios. Y el estudiante deberá entrar, hay una cajita o un locker y se guarda el teléfono ahí. Yo me vuelvo a Francia del 68, prohibido prohibir, o sea, en cambio de alguna forma regular, orientar, permitir que uno aprenda en esos espacios, se está castigando algo. Tengo compañeros que le dicen a los estudiantes el parcial es un ensayo, entonces el chico saca su iPad, saca su computador, no, esa mano. Ven, ¿qué quieres evaluar? ¿Que apropió un concepto o que lo sabe usar en un escenario real, que lo sabe utilizar en un espacio real? Bien, y allí entonces paso al cambio de cómo nos adaptamos, y es ver que elementos como las revisiones documentales ya las puedo hacer con IA. Andrés nos hablaba ahorita en su excelente intervención sobre cómo en 45 minutos puede diseñar un curso, y yo les puedo decir con mis estudiantes de maestría cómo en una hora podemos hacer un marco de referencia de antecedentes con inteligencias artificiales. Ese castigo que antes era ver 100 artículos, 100 no sé qué, 100 productos, 100 capítulos del libro, hoy se vuelve algo más ameno, porque tú vas seleccionando, vas navegando por los conceptos, vas viendo qué bibliografía, vas viendo incluso qué podcast te puede servir y cómo pones eso en contexto. Y dos, yo sí considero que los elementos de la transmodernidad, de las modernidades líquidas, deben de permitirnos que el aprendizaje sea multimedial. Es decir, yo no puedo entender que evaluar solamente sea un cuestionario de ABC, sino, venga, mis estudiantes de 11 están viendo dinámicas geopolíticas en el mundo y ellos quieren montar un noticiero para que todo el colegio aprenda eso, fantástico. El estudiante de 10º quiere entender qué pasa en la Alta Guajira, en el Bajo Cauca, perfecto, un podcast está muy bien. El otro estudiante quiere crear una galería virtual sobre todo lo que diseñaron en artes, fantástico. Entonces yo pensaría allí, haciendo un aforismo muy a la de Miguel de Unamuno, que los profesores hoy debemos ser conservadores que liberan, pero también altamente liberales en las estrategias, en las herramientas y en todo el background que tenemos en las aulas. Súper bien, Manuel. Y ahí también complementando un poco con toda esta disrupción de tecnologías, así como los estudiantes universitarios están aprendiendo actualmente, mencionas también algo de eso, los de los colegios lo están haciendo diferente y ellos eventualmente tendrán que ser usuarios de lo que en ese momento sea la educación superior y bueno, y seguirán creciendo los retos, ¿no? Bueno, vámonos entonces ahora para el sector empresarial. Vamos a preguntarle a Esteban, tú que eres líder y que has estado
vinculándote con todo el tema de la educación, pero un poco más allá de, digamos, de la robustez que representan las universidades. Cuéntanos, por favor, qué soluciones están desarrollando hoy y puntualmente desde One Mentor para apoyar las instituciones educativas en adaptación a estas tendencias y tecnologías emergentes. Muchas gracias. A ver, de nuestro lado creemos que la inteligencia artificial y los datos han creado una disrupción en prácticamente todas las industrias y que la educación superior no va a ser ninguna excepción. Sí, entonces hoy en la mañana, justo cuando presentaba a Griki, la persona que estaba en el holograma se llama Simon Sinek y no sé si han visto su charla sobre el Golden Circle. Si no la han visto, hay un TED Talk, hay también un libro que se llama Start with Why, empieza el por qué. Entonces, lo que quería comentar el día de hoy es que tenemos que pensar en cuál es el propósito de la educación superior, después preguntarnos en cómo vamos a poder satisfacer ese propósito y qué es lo que vamos a tener que hacer para nosotros poder responder a eso. Entonces el propósito no va a cambiar, no importa qué venga, qué tecnología venga, el propósito de la educación siempre va a ser que a través de la educación se pueda empoderar a personas para desarrollar su potencial. Hay que impulsar la innovación, hay que impulsar la investigación y hay que asegurarnos que las personas que pasen por una formación académica tengan un impacto positivo en la sociedad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Está cambiando la sociedad, está cambiando el mundo. Entonces el propósito va a seguir siendo el mismo, pero el qué y el cómo es lo que tiene que cambiar. Entonces, el qué es lo que estamos enseñando y es lo que nos tenemos que poner a pensar. Si el mundo está cambiando de manera tan rápida, entonces, ¿por qué yo sigo enseñando las cosas que vengo enseñando los últimos 50, 60 años? ¿No es cierto? Yo me acuerdo ir a la universidad y habían diapositivas que todavía decían ahí 1996 y para ponerles en contexto, esto era más o menos 2012, ¿sí? Entonces, la idea es que de verdad hay que pensar en el qué estamos impartiendo porque eso es lo que va a ayudar a los estudiantes a marcar la diferencia en su campo de estudio. Si nosotros no les equipamos con las competencias que necesitan, entonces ¿cómo esperamos que tengan un impacto positivo en la sociedad? Entonces, número uno, lo que nosotros hacemos dentro de QS, dentro de One Mentor, es ayudar a las universidades a desarrollar un entendimiento de qué es lo que necesita el mercado laboral. Específicamente, ahorita estamos analizando ya más de 300 millones de ofertas laborales para entender qué pide una empresa al momento de contratar. El día de mañana ustedes quieren sacar un programa de ciberseguridad. Ok, ¿qué saben sobre ciberseguridad, no es cierto? Y donde tenemos que regresar a ver es justamente a las empresas, como bien comentaban aquí, y entender de verdad qué es lo que necesitan las empresas para nosotros impartir programas académicos que estén respondiendo a esas necesidades directamente. Por el otro lado también hablamos ahorita del qué es lo que tenemos que hacer, pero también el cómo lo vamos a hacer. Creo que justamente a través de todas estas conversaciones nos hemos dado cuenta que existen nuevas tecnologías y estas tecnologías nos permiten mejorar la manera que estamos impartiendo estos programas, nos permiten ser más eficientes, nos permiten medir resultados. Entonces lo que tenemos que hacer es integrar estas herramientas de inteligencia artificial, integrar el análisis de datos para nosotros poder asegurarnos de responder a las necesidades que tengan también nuestros propios estudiantes. Obviamente se trata de entender qué pasa en el mercado laboral, pero se trata también de entender a nuestros propios estudiantes qué es lo que quieren y mucho de eso también viene con la idea de que se necesita una personalización. Como decía la vicerrectora, no es que los estudiantes tienen la educación no es lineal, ¿sí? No es que alguien ingresa a la universidad a estudiar economía y solo puede ser economista, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo de verdad podemos lograr entender individualmente a cada una de las personas que nosotros servimos para saber cómo responder a sus necesidades? Un ejemplo, nosotros estábamos trabajando con una universidad en Canadá, la Universidad de Waterloo, y nos dieron 27 estudiantes de psicología. Nosotros dijimos, ok, ¿cómo les vamos a ayudar a llegar al mercado laboral? Cuando vimos sus objetivos profesionales, tenían 24 objetivos profesionales diferentes. Sí, algunos querían ser psicólogos clínicos, querían ser psicólogos organizacionales, pero había gente que estaba estudiando psicología que quería ir a recursos humanos, a marketing, a diseño de productos, diseño de UI UX. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener que evolucionar como educación superior? Es justamente en el entendimiento de qué necesita el mercado laboral, qué necesita mi estudiante y cómo puedo yo responder a esas necesidades para otra vez cumplir con el porqué, cumplir que con la educación estamos empoderando a la gente para desarrollar su potencial. Adelante, por favor. ¿Puedo complementar? Es que nosotros desde
este año, el año pasado ya. Desde el año pasado comenzamos a usar OneMentor. Entonces, pues inicialmente lo complicado fue el área de la salud, Latinoamérica, bueno, pero ya superamos esa etapa. De tal forma que ya con Jorge, Esteban, con Jorge, con Natalia, nos dan a las facultades un kit para que las facultades, entendiendo lo que quieren los estudiantes, lo que piden los empleadores, podamos determinar qué competencias le hacen falta, qué cursos necesitan, qué tenemos que hacer. Entonces, nos dan ese kit y lo que hacemos es, wow, mire cómo podemos retroalimentar el plan de estudios de los estudiantes que vienen y podamos de esta manera prácticamente en tiempo real. Eso parece como una obvio en este momento. Cuando no existía OneMentor, ¿qué le tocaba a uno ir a hacer, al menos aquí en Bogotá? La Cámara de Comercio hacía unos estudios de brechas de competencias y uno iba y se revisaba, además estudios que demoraban años. Ya cuando uno los revisaba, los podía leer, pues ya después de 5 años seguramente el sector había cambiado, ¿no? Y uno se revisaba todo para poder entender cuáles eran las competencias. Pues ya con OneMentor uno lo hace en tiempo real y eso de verdad que es una maravilla para retroalimentar los planes de estudio. Bueno, pues súper bien estas herramientas. Voy ahorita, precisamente con eso que estás mencionando, Natalia, voy a hacerte una pregunta adicional, pero antes quiero pues prepararlos también porque vamos súper bien de tiempo. Vamos a darle el micrófono ahorita al público. Si tienen alguna pregunta, vayan estructurándola por favor para compartirla con nuestros panelistas. Natalia, pues básicamente también te me adelantaste un poco a la pregunta que iba a hacer porque iba en el sentido de que con toda la rigidez de la estructura que tiene el ministerio, ¿sí? Algunas veces las universidades se ven un poco maniatadas a la hora de cambiar sus estructuras, sus currículos y demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para combatir un poco esa rigidez y en caso de que no se pueda combatir, desde la autonomía que tiene la universidad, ¿qué se puede hacer? Aunque ya me contestaste un poquito. Difiere un poquito de la percepción que se pueda tener. Mi experiencia estando en el ministerio, cuando estuve en el ministerio, pudimos hacer un análisis juicioso para poder, por ejemplo, medir la calidad a través de esos resultados de aprendizaje y eso nos tomó un año. Quiere decir que hay cosas que también sí pueden innovar a esos niveles tan altos. Cuando reviso lo que es digamos, el trámite, que el registro, que asegurar, que tenga todo, no siento que ese sea el problema. Siento que es más internamente. La autonomía nos da muchas cosas. Puedo usar OneMentor, puedo usar muchísimas otras herramientas, tenemos una maravilla de herramientas en simulación en la universidad. Las tenemos porque creemos que el aprendizaje debe ser en la práctica. Y eso el ministerio no me dice que no. En el marco de la autonomía, regulado, organizado internamente, puedo usar todas las herramientas tecnológicas que yo quiera, que se necesitan hoy en día. Por ejemplo, con la inteligencia artificial yo creo que va a ser un potencial enorme, no para quitar profesores, sino para personalizar y tener un enfoque más inclusivo, que es lo que todavía estamos lejos de tener, un enfoque inclusivo. Pero, ¿cuál es el asunto? El asunto es más interno. A nivel macrocurricular, vuelvo y digo, todos decimos lo que queremos y todos estamos de acuerdo. A nivel meso en los programas, ya ahí empieza a amarrarnos, ¿sabe quién nos amarra más? Las agremiaciones. Las agremiaciones son realmente muy fuertes en no dejar que los ingenieros avancen en esto o tratar siempre de estar regulando adicional. Pero a nivel microcurricular, ya al ir al sílabus, nos cuesta mucho a los profes. Yo quisiera una nueva herramienta, la voy a buscar, Esteban, una nueva herramienta para ver cómo, porque siempre pienso en el estudiante y cómo activo más el aprendizaje del estudiante. Quiero una nueva herramienta para activar el aprendizaje de los profes,
para activar esas competencias que ellos requieren para actualizarse, para poder enfrentar esos nuevos retos, sin que tengan que sentirse. Un día escuché, es que ahora con los estudiantes de ahora, para que me pongan cuidado, parezco un payaso. No, no, sin que ningún docente se tenga que sentir como un payaso o que tengan que sentir. Es la manera como, con las herramientas que ya nos dan las ciencias cognitivas, yo logro que la interacción profesor-estudiante, mediada por tecnología también, sea, mejor dicho, exponencial para el aprendizaje del estudiante. Creo, para mí, con la experiencia que tengo a diferentes niveles, eso es lo más difícil. Ok, pues yo quisiera, en ese jardín de los herderos que se bifurcan, doctora, yo me pongo un poco, porque yo sí pienso que a veces el ministerio tiene ciertos cuellos de botella. El sistema de aseguramiento de la calidad, creo que aquí todo lo hemos vivido de alguna manera. Radicamos documentos, miramos la completitud y quedamos a la espera de la visita, a la espera de la visita, a la espera de la visita, a la espera de la visita. O llegó la visita y el informe de condiciones del programa o el informe de acreditación se demora, se demora, se demora. Y yo diría que si hay un cuello de botella allí, que el SACE sí tiene que repensarse de alguna manera, doctor. Quizás los resultados de aprendizaje pueden ser muy atinentes, pero sí hay que pensar eso. Y sobre todo a la luz de lo que hemos discutido hoy, porque en buena medida en su momento, tú que de pronto lo viviste, el CNA veía con cierto dejo la tecnología, la educación virtual, la educación dual, la educación a distancia. La veía con reserva, la veía con cierto recelo. Y hoy nos damos cuenta de que es la milla extra de la educación presencial. Yo quizás coincido contigo en decir que la educación presencial no se va a desleer, no se va a acabar. Quizás el ejercicio que ve Jaime como profe de tener grupos más personalizados, yo pienso que ese va a ser el derrotero de aquí en adelante. La educación perderá eso de masivo, aunque los MOOC pues dirán unas puertas para otros elementos. Pero también tú me lanzaste un dardo, cómo lo microcurricular a los profes, cómo se va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces yo digo que sí hay que pensar en esto, pero hay que pensarlo en clave de dos cosas. Hagamos el ejercicio, si tú me lo permites. ¿Cuántos años tienes tú, Sofía? 21. ¿Cuántos años tiene más o menos en promedio tus profes? 50 y a 60, pues en derecho como tal. En periodismo sí, un promedio de 40 a 50. Y entonces sigue siendo la tesis de Luis Carlos Galán cuando era ministro de Educación para los 70s, de que la generación de profesores que me está formando no entiende el cambio que yo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces ahí yo diría que esos micros, llámelos sílabus, microcurrículos, planes de aprendizaje, como lo quieras llamar, cómo el profe tiene que ponerse en esta generación, ¿cierto? Perdóname el atrevimiento, este semestre cambié un ensayo por un TikTok a mis estudiantes de maestría. Entonces me decían, pero es que siempre hacemos un ensayo. No, ahora es un TikTok. Y ellos miraban con recelo los creadores de contenido. Decía, pero es que 50 cosas sobre mí, Drama Life, no sé. Yo les decía, bueno, lo miraste con recelo, quizás te reíste, ahora hazme tú el TikTok sobre los paradigmas del aprendizaje. Y esta gente sudaba en maestría, con los libros, las copias, el Drive, el Evernote, guardado todo, porque en 40, en 30 segundos, con la musiquita, con las transiciones, pasar de teorías del aprendizaje significativo, constructivismo, socioconstructivismo, era todo un desafío para ellos. Pero todavía, yo coincido contigo en que los sílabos, los microcurrículos, tal les falta la milla extra. ¿Por qué? Porque somos muy lineales, en virtud de que las brechas generacionales son increíbles en la universidad. Era eso, qué pena. No, súper bien el aporte, Manuel. Bueno, vamos a darle el micrófono al público. Entonces, ¿dónde hay preguntas? Por allá atrás, por favor. Buenos días a todos, Sergio Henao, acá de la Universidad del Bosque. Me interesa particularmente la visión que tienen cada uno de ustedes sobre la atención, ese patrimonio que es bien delicado en nuestra época y se exacerba
su fuga en entornos digitales. Soy entusiasta de la educación digital, pero no solamente veo que realmente es un desafío la atención, capturar la atención de los estudiantes, sino también como profesor y diseñador de cursos también mi atención se ve afectada. ¿Qué han pensado sobre eso? Gracias. ¿Aló? Así. Ok, quería empezar como tal referente a esto porque mi generación en este momento apareció la ansiedad y ese tipo de ansiedad de no estar viendo el celular. Una vez tuvimos en una clase un proyecto que el profesor hizo de dejar el celular como tal en la mesa y puso un video para que lo viéramos. No habían pasado 10 minutos y la gente, por la necesidad de tener el celular, decidió mejor salirse para no pues, ir hasta la mesa del profesor y coger el celular. Entonces, hoy en día la dificultad de mantener la atención en una clase hace que uno en muchas ocasiones deba salirse porque necesita ver el celular, necesita meterse, y en muchas clases termina uno por escuchar que alguien se metió a TikTok y entonces suena el TikTok por allá de fondo. Y hasta el mismo profesor a veces tiene que ver el reloj o tiene que poner en el celular, porque nos sucede a todos. Yo hoy he visto a más de uno de ustedes en el celular, porque es algo que nos está pasando, y creo que es muy importante ponerle bastante atención a este tema, porque los profesores yo creo que se deben dar cuenta que si más del 50% en un momento está con el celular, el tema se perdió. Entonces toca ver como tal qué hacer para tener un cambio. Tengo una clase que me encantó y era muy dinámica, y por el hecho de que era tan dinámica no cogía el celular, entonces siempre me llevé esa clase y me la he llevado porque hacían grupos como tal de diálogo, lo cual generaba que pues con la interacción social pues tú no estuvieras con el celular. El hecho de estar solo te hace estar como tal en el celular, y creo que es importante entender que clases magistrales y clases de 3 horas hoy en día se le pierde muchísimo. O a mí en lo personal me toca grabar las clases porque me pierdo y muchas veces me pongo a ver el celular, dependiendo también el profesor. Y lo que decía acá el profesor, hoy en día hay muchos de los parciales que son TikToks, que son podcasts, porque pues esta es la nueva era, y sí es importante entender que nosotros, a medida que vamos evolucionando, nuestros profesores tienen que ir a la par de nosotros. Por ejemplo, en Derecho para nosotros es muy complejo el profesor que todavía nos envía 100 páginas y además de 1970 que no se puede pasar por inteligencia artificial, porque hoy en día tú puedes pasar un PDF por inteligencia artificial y te saca como tal la mitad, porque ya no estamos acostumbrados a una lectura tan larga. Entonces, si nos envían una lectura de 100 páginas para el otro día, tenganla por segura que no la vamos a hacer, y si la inteligencia artificial no logra entender el PDF, pues menos, porque hoy en día como tal nuestro cerebro capta aproximadamente 20 minutos y tenemos que hacer pausas activas para poder seguir leyendo. No es imposible que una persona venga a decir que lleva 1 hora leyendo y lo entendió todo, no. Hoy en día creo que ninguno de nosotros tiene esa capacidad, pues a raíz del celular. Entonces sí creo que los profesores tienen que actualizarse junto con nosotros, porque es muy complejo estar en una universidad donde nos sentimos como tal afín con la metodología que nos están implementando. No me alargo mucho, pero creo que es importante también hacer la educación relevante. Entonces nosotros hablamos de que no están prestando atención los estudiantes en las clases, pero al mismo tiempo nos enseña Coursera que 3 millones de personas están tomando un curso sobre inteligencia artificial este mes. Entonces, ¿cómo hacemos nuestros contenidos relevantes para los estudiantes? ¿Cómo hacemos que ellos entiendan el poder de lo que están aprendiendo? Yo les digo, con inteligencia artificial pueden ganar entre 38 y 43% más de salario cuando ellos entren a un trabajo. Entonces, obviamente le van a poner cuidado a eso. Entonces hay que ponernos a pensar justamente cómo hago yo relevante mi educación para que quieran ponerme cuidado, no para que yo tenga que diseñar 1000 cosas para ver si dejan el celular. Vamos por acá y luego por acá. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a la universidad porque realmente el espacio ha sido maravilloso, pues queda uno con
o como se dice en portugués, o queixo caído, la boca abierta, de las posibilidades y de las dificultades que tenemos nosotros en el contexto educativo. Yo trabajo en Medellín, estoy vinculado con un proyecto de formación y de educación en cátedras abiertas en el ITM y Dirección de Humanidades en Remington. Y escuchando especialmente los panelistas, yo me pongo de otro lado con una dificultad o con una oportunidad de mejora en el sentido de la vocación de la universidad. Yo creo que más que, y me atrevo a ir un poco en contravía, más que atender las necesidades del mercado, es nosotros como universidad imponer las necesidades del mercado. ¿En qué sentido? En que la universidad marque la brújula del desarrollo del país. O sea, yo creo que tendríamos que propender más en esa línea. Es un poco, digamos, lo que yo pienso. No sé si los datos, hay algunos datos de pronto de la ANDI, algunos estudios que se han realizado en los últimos 2 años que van muy en esa línea. La obligación por vocación que tiene la universidad de abrir nuevos panoramas de desarrollo para el país. O sea, no es trabajar desligándose de las necesidades, sino llevando la bandera de la innovación, y eso yo creo que nos falta mucho en las universidades. A veces nos quedamos un poco a ver qué es lo que nos están pidiendo para hacerlo. No, porque cuando nos lo piden y estamos desarrollando la herramienta en los procesos de pedagogía o de didáctica, y hasta que nos llegue del ministerio el sello para poder llevarlo adelante, pues nos quedamos atrás. Entonces, ¿qué dirían ustedes? No sé, digamos, ahí todas las visiones son espectaculares. ¿Cómo ir nosotros adelante? Marcar más bien la pauta para que el país se desarrolle a partir de lo que nosotros estamos trabajando en las universidades. Gracias. Pues yo te diría que esa preocupación que tú tienes fue la preocupación de mi tesis doctoral. Entonces, fue entender justamente por qué los chicos no quieren ser profesores de sociales. Yo de base soy profesor de sociales. Yo veía las matrículas de esos programas y cada año eran menores, o bueno, son desde el 2016. Pero también porque el ministerio no renovó ciertos registros calificados a través del sistema de aseguramiento. Y yo te diría que es que el inmerso error de algunas academias, de algunas universidades, de algunos centros de investigación, es creer que o la empresa está sobre la universidad o la universidad sobre la empresa. Yo diría que tienen que estar integradas, ¿cierto? Como una suerte de núcleos integradores, y que esos núcleos integradores puedan construirse. El profe Jaime lo mencionaba, en otras naciones el sector real se sienta con las universidades a discutir ciertos elementos, ¿bien? Y en otras naciones eso es todavía más diciente. El caso nipón es todavía más particular, porque hay programas donde hay como consejos o comités y ciertos empresarios tienen silla, y los planes de estudios se estructuran a través de problemas, de núcleos, y el núcleo viene de lo que está viviendo el ingeniero industrial en la línea de producción de Mitsubishi, por ejemplo. Y eso es lo que lleva al aula a optimización, a materiales, en fin. Yo te diría que, yo más que decir que uno se debe poner sobre el otro, yo diría que deben estar en concomitancia. Como los gremios, como la ANDI puede hablar con las facultades de economía o de administración, ¿cierto? Diría yo que es como ese ejercicio integrador. Bueno, última respuesta y cerramos. Vale, gracias. Aprovecho el papayazo entonces. Yo estoy de acuerdo contigo, pero y yo creo que me uno un poco a la respuesta que acaban de dar, y es que el tema académico no es un tema únicamente de la universidad, es un tema de muchos actores. Aquí hay un actor que efectivamente es la universidad, hay un actor que es el sector real con las organizaciones, hay un actor que es el Estado, y hay unos actores que son los estudiantes, que se vuelven luego mano de obra, ¿cierto? Calificada o no calificada en las organizaciones. Y todos tienen su propio juego en este rol. Entonces, las universidades, lo ideal sería no solo que efectuaran educación, sino que hicieran investigación y desarrollo que promovieran el destino de un país. Tristemente, eso hoy se ha perdido completamente en las universidades. Muy pocas universidades tienen realmente centros de investigación y desarrollo. ¿Okay? En Colombia estoy hablando. En otros países sí existen, aquí no.
¿ok? Muy, muy pocas. Entonces, esa necesidad se la transfieren a las organizaciones y son las organizaciones las que terminan haciendo esa investigación y desarrollo muchas veces. Por eso, ahí hay que generar ese puente. El otro tema es estos actores que son los estudiantes. También hay que hacerles entender dentro de su marco de formación que cuando ellos salgan al sector real, es el sector real el que impone las condiciones y no ellos, ¿ok? Porque las organizaciones, salvo que sea una entidad sin ánimo de lucro o el Estado, todas las organizaciones son con absoluto ánimo de lucro y eso lo tienen que entender, ¿ok? Es triste a veces ver que ahí salen las personas a imponer sus condiciones laborales y se pegan unos estrellones durísimos, ¿ok? A mí me pasa seguido. Yo entrevisto personas y cuando les termino la entrevista y les digo, ¿tiene alguna pregunta? El 90% de las personas hoy en día me preguntan si pueden trabajar virtualmente. ¿Sí? Es lo que más les importa. Y yo les digo, sí, pero van a tener que venir en algún momento a la oficina. ¿Por qué? Porque la única forma de hacer equipos eficientes y de alto desempeño es que se conozcan entre ellos. Es triste ver mis consultores que pueden estar trabajando 4 o 5 meses en la organización y no conocen a sus compañeros. No los conocen. A veces tengo gerentes, yo soy director en la organización, tengo gerentes que nunca han visitado a un cliente. Nunca. ¿Sí? Y dicen, es que el cliente no me pone cuidado. Y yo les digo, ¿cuántas veces has ido a la oficina del cliente a sentarte a tomarte un café con él? No lo conocen, nunca lo han visto a los ojos. Eso no puede ser. La calidad humana se logra teniendo contacto con las personas. No pueden haber encerramientos virtuales en sus casas. Tienen que aprender a convivir con las personas. Usted no hace un negocio con otra persona en un chat. No lo logra, eso es imposible. ¿Sí? Usted se sienta con la persona, habla con la persona, se miran a los ojos y hacen los negocios. Así se hacen los negocios, no se hacen con charlas virtuales, eso no existe. De pronto que exista en el futuro va a ser, pero hoy la realidad es que les cuesta mucho trabajo entender que las organizaciones necesitan todavía ese contacto, ¿cierto?, personal, no solo con sus propios compañeros de trabajo, sino con los clientes. Les cuesta mucho trabajo entenderlo y las organizaciones no funcionan así. Y las universidades tienen que ser esos preparadores, si puede llamarse la palabra así, para que los estudiantes entiendan que cuando salgan al mercado el mundo perfecto no existe, ni las organizaciones perfectas existen. Entonces, eso es un tema que es muy complejo hoy en día. Después del 2020, todas las organizaciones tuvieron que cambiar sus formas de trabajar. Digamos, fue muy difícil para todos aprender a trabajar virtualmente, pero eso no puede ser la regla. La regla es que tiene que haber entendimiento y poder estrechar la mano de otra persona. ¿Sí? El mouse no es su gran amigo. ¿Sí? Usted no hace amigos en el chat, son amigos virtuales. Usted hace amigos, ¿cierto? Y conoce gente y hace negocios cuando interactúa realmente con las personas. Y eso se está perdiendo. Y eso nos preocupa en el sector real. Para ser fieles al tiempo y por los conferencistas que siguen a continuación, tenemos que dar el cierre. Nos hubiera gustado seguir la conversación que estaba bastante interesante. Les pido por favor para nuestros panelistas un aplauso. Muchas gracias.